Abogados de Reddit. ¿Cuál es la cosa más absurda que ha hecho tu cliente para arruinar un caso? Historia 1. Soy abogado penalista y defendía a un chico acusado de robo en una tienda. El punto fuerte de nuestra defensa era que la cámara de seguridad estaba mal enfocada. Solo se veía una silueta con sudadera y gorra, pero nada del rostro. Mi cliente insistía en que no se veía que fuera él. Tenía, honestamente, una probabilidad decente de que lo absolvieran por duda razonable. La fiscalía presenta el video. El juez lo mira, asiente. Yo remarco que no se distingue la cara, que cualquiera puede usar una sudadera negra y una gorra. El juez parece receptivo. Todo va más o menos bien, hasta que llega el receso. Mi cliente decide subir una historia a Instagram, en plena puerta del juzgado, con el texto, a ver si estos idiotas demuestran que era yo, jaja. Y de fondo pone, como chiste, una captura del mismísimo video de la cámara de seguridad, pausado justo donde se ve su tatuaje súper distintivo en el cuello. ¿Quién etiqueta la ubicación del juzgado? Lo hace público y además tiene el perfil abierto. Mi cliente. ¿Quién ve la historia? La hija del fiscal, que casualmente sigue a mi cliente porque fueron juntos al colegio. ¿Quién se lo enseña a su papá en la pausa para el café? Exacto. Volvemos a sala y el fiscal, con una sonrisa que me dio pesadillas, pide al juez que le permita introducir nueva evidencia digital recién descubierta. Cuando reproducen la historia de Instagram en la pantalla del tribunal, con mi cliente riéndose y el tatuaje idéntico en el mismo lado del cuello, solo pude poner mi mano en la cara. El juez lo miró y dijo, «Señor, usted acaba de hacer por la fiscalía lo que 20 testigos no habrían logrado». Condena casi cantada. Historia 2. Soy abogada de familia. Representaba a una mujer en un divorcio bastante simple. Sin hijos, sin grandes bienes, solo un piso pequeño y un coche viejo. El marido estaba dispuesto a firmar un acuerdo amigable, incluso a dejarle el coche y la mayoría de los muebles. Mi clienta solo tenía que hacer una cosa: no escribirle a su ex cosas locas mientras negociábamos. Le repito 1000 veces: no lo amenaces, no lo provoques, no le mandes audios de 20 minutos insultándolo. Todo eso lo puede usar en tu contra. Ella: sí, tranquila, yo controlo. Día de la mediación. El abogado del ex llega con una carpeta gorda. La abre despacio, como en película. Imprime capturas de pantalla de WhatsApp con mensajes tipo: voy a decirle al juez que me pegabas, aunque no sea verdad, a ver cómo te va. Si no me dejas el piso, voy a inventar que violaste a tu sobrina, a ver si un día desaparece tu coche con gasolina y un mechero. Para rematar, había enviado todo eso en notas de voz donde se escucha clarito: esto es solo para asustarte. No tengo pruebas, pero da igual. Los jueces creen a las mujeres, jaja. En 3 minutos pasamos de divorcio amistoso a el juez la ve como una amenaza y posible mentirosa sistemática. Perdimos toda legitimidad. El acuerdo se derrumbó y acabó con una orden de alejamiento en su contra. Todo porque no pudo dejar el móvil en paz. Historia 3. Era un caso civil grande. Empresa de construcción demandada por un edificio con defectos estructurales. Yo representaba a la empresa. La única forma de sobrevivir era demostrar que habían cumplido con las normas y que cualquier fallo era por mal mantenimiento del condominio. Yo les dije desde el primer día: no toquen documentos, no cambien fechas, no arreglen nada, porque lo van a empeorar. Llega la fase de descubrimiento de pruebas. Pedimos los correos internos de la empresa. Ellos me aseguran, mirándome a la cara, que todo está en orden. A la semana, la parte contraria recibe un pendrive anónimo con un archivo comprimido. En ese pendrive hay correos. Los originales, sin editar. ¿Qué descubro? Que mi propio cliente había ordenado, meses antes del juicio, modificar discretamente los correos en el servidor, cambiar fechas para que parezca que hicieron las inspecciones a tiempo, borrar menciones a ahorrar en cemento, reescribir un mail en el que el ingeniero decía literalmente: si hacemos esto así, se puede caer una fachada. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que quien mandó el pendrive fue un ex empleado recién despedido, porque mi cliente le debía un bonus. Ese ex empleado se guardó antes copias de seguridad con todos los correos originales. En el juicio, la abogada de la otra parte pone 2 correos en la pantalla: versión oficial, con fechas preciosas y lenguaje impecable; versión real, con fecha distinta y la frase: total, nunca se va a caer, y si se cae, tenemos seguro. El juez se queda helado. Me mira y pregunta si sabía de esa manipulación. Obviamente no, pero en ese momento da igual. Ordenó un peritaje informático completo y fue como abrir la caja de Pandora. Logs de cambios, usuarios internos editando correos, instrucciones del director general para limpiar el historial.
No solo perdimos el caso con indemnización astronómica. Además, el juez remitió el expediente a la fiscalía por falsificación de pruebas y obstrucción a la justicia. Todo eso, cuando si hubieran sido transparentes desde el principio, probablemente habríamos llegado a un acuerdo razonable. La parte más absurda. El director general, al salir, me dice: «Doctor, ¿cómo iban a pillar unos simples cambios de correo? El informático me dijo que era imposible rastrearlo». Sí, claro. El informático, el mismo que luego testificó en su contra para no ir él a la cárcel. Historia 4. Soy abogado laboralista. Defendía a un empleado despedido por ausencias injustificadas. Él juraba que eran falsas, que la empresa manipulaba los horarios. Teníamos algo de prueba, pero no era un caso perfecto. Lo que no necesitábamos era que mi cliente confirmara, delante del juez, que la empresa tenía razón. En la audiencia, el juez le pregunta: ¿ha faltado usted repetidamente al trabajo sin justificación? No, señoría, jamás. Hasta aquí bien. Luego el abogado de la empresa sonríe y muestra unas maravillosas capturas de TikTok, donde mi cliente aparece bailando en la playa, en horario laboral, con la descripción: día 3 fingiendo estar enfermo para no ir a la oficina, y mi jefe ni se entera. La fecha del vídeo. Exactamente uno de los días que reclamábamos como ausencia injustificada. El juez se gira hacia él y pregunta: ¿es usted la persona del vídeo? Bueno, sí, pero ese día era un montaje. El vídeo empieza con él diciendo a cámara: son las 10 de la mañana, debería estar en la oficina, pero que trabajen otros. Caso arruinado en 10 segundos. Historia 5. Soy abogada penalista y esta es, con diferencia, la cosa más absurda que he visto. Defendía a un tipo acusado de agresión en un bar. Había pelea, había testigos confusos, y el vídeo de la cámara solo mostraba un altercado general. Mi estrategia: presentarlo como defensa propia y caos, sin poder atribuir con certeza quién dio qué golpe. Teníamos posibilidades reales. Le digo a mi cliente: no hables con testigos, no los contactes, no intentes convencer a nadie. Cualquier cosa que hagas puede parecer intimidación. Él asiente, muy serio. Lo prometo. Un día, la fiscalía nos notifica que uno de los testigos ha acudido voluntariamente para actualizar su declaración. Cuando llega el juicio, ese testigo cuenta que el acusado le escribió por Facebook para tomar un café y aclarar las cosas. Hasta ahí, mal pero manejable. Lo absurdo viene después. Mi cliente, en ese café, decidió grabar la conversación con su propio móvil para tener pruebas de que el testigo mentía. En la grabación, que él mismo envía por error al propio testigo, que la entrega a la policía, se le escucha decir: escucha, si dices que fuiste tú quien empezó la pelea, te doy 500 euros, y si no aceptas, voy a decir que tú vendes drogas en el bar. Y mis amigos pueden confirmar lo que yo quiera, ¿me entiendes? La fiscalía, encantada, presenta el audio entero. Se oye su voz clarísima, ofreciendo dinero y amenazando con inventar delitos para cambiar la versión del testigo. De golpe, además del caso de agresión, estamos hablando de coacción a testigo y posible soborno. Cuando le pregunté por qué demonios había grabado eso, me dijo muy serio: porque pensé que así demostraríamos que él aceptaba, y quedaba mal él, no yo. Le tuve que explicar que, en el mundo real, grabarte cometiendo otro delito no suele ser la mejor táctica de defensa. Historia 6. Soy abogado civil y llevaba un caso de difamación. Mi cliente demandaba a su antiguo jefe por llamarlo ladrón, delante de toda la oficina. Legalmente, teníamos opciones. El jefe no tenía pruebas claras de un robo específico, así que podíamos argumentar que era un insulto gratuito que dañó su reputación. Le expliqué a mi cliente 1000 veces: si tú has hecho cosas grises pero no hay condena ni nada concreto, mejor no entrar en detalles. Solo responde lo que te pregunten. Llegamos al juicio. El jefe insiste en que lo llamó ladrón, porque siempre hacía cosas turbias con las facturas, pero no trae pruebas sólidas. Vamos bastante bien, hasta que le toca declarar a mi cliente. El juez le pregunta: ¿tiene usted idea de por qué su jefe podría haber usado esa palabra? Y él, en lugar de decir no, ninguno, suelta: bueno, yo hacía algunos ajustes creativos, pero eso es normal. Todos lo hacen. Yo ya empiezo a sudar. El juez le pide que explique ajustes creativos. Mi cliente, encantado de lucirse, admite: tenía una empresa fantasma a nombre de mi primo. Inflábamos facturas para quedarnos con la diferencia. Pero eso no es robar. Es solo aprovechar el sistema. La cara del juez se transforma. El abogado de la parte contraria casi se ríe. Le pregunta: entonces, ¿su jefe lo llamó ladrón porque usted desviaba dinero de la empresa? Y él,
con toda tranquilidad, bueno, sí, pero nunca me pillaron. En un segundo pasamos de mi jefe me difamó a mi jefe describió bastante bien la realidad. El juez concluyó que, viendo la propia confesión, llamar ladrón al demandante no era tan infundado como para considerarse difamación. Demanda perdida y el expediente remitido a fiscalía por si acaso. Mi cliente se gira y me dice indignado, ¿pero cómo voy a quedar como un santo? Tenía que explicar el contexto. Historia 7. Soy abogada de inmigración. Mi cliente quería regularizarse por matrimonio con ciudadana del país. Desde el inicio olía raro. Casi no se conocían. Respuestas distintas sobre cómo se habían conocido. Cosas así. Yo le dije claramente, si esto es un matrimonio por conveniencia, no voy a ayudarte a mentir. O lo haces legal o búscate otro abogado. Él jura que es amor verdadero. Llega la entrevista con inmigración. Todo bastante frío, pero podría colar. El funcionario les hace preguntas separadas y las respuestas no son desastrosas. Hasta que mi cliente decide reforzar la credibilidad después de la entrevista. Vuelve a mi despacho emocionado. Tranquila, ya lo arreglé. Les mandé más pruebas por correo electrónico. Yo no había autorizado nada. Pido copia de lo que envió. Había adjuntado un PDF con conversaciones románticas de WhatsApp y fotos de viajes juntos. El problema: 1. Los pantallazos de WhatsApp tenían la misma hora y minuto en todas las líneas, como si alguien hubiera escrito el diálogo entero conmigo mismo y luego hecho captura. 2. Las fotos de vacaciones en París tienen una marca de agua de un banco de imágenes. Se les olvidó pagar la versión sin marca. 3. En una foto se ve a la supuesta esposa con otro chico, claramente recortado a medias. Todavía se ve medio brazo y un trozo de cara mal borrado. Inmigración pidió un peritaje digital. Resultado: las conversaciones eran falsificadas, las fotos manipuladas y el correo enviado desde una IP distinta, de un locutorio que ya estaban investigando por falsos documentos. No solo le denegaron la residencia por fraude, sino que le abrieron expediente de expulsión. Y aún tuvo la cara de decirme, pero doctora, ¿no se supone que usted debe mejorar la situación del cliente? Yo solo estaba ayudando. Historia 8. Soy abogado de familia y representaba a un padre en una batalla de custodia muy tensa. La madre acusaba a mi cliente de ser un padre ausente y emocionalmente dañino. No había antecedentes de violencia ni nada grave. Todo se jugaba en la percepción del juez sobre quién era más estable. Le dije a mi cliente, no manipules al niño, no le hables mal de su madre y, sobre todo, no intentes usar al niño como arma. Eso se nota. Día de la audiencia con psicóloga forense. El niño entra con una mochila. Nada raro. Hasta que, a mitad de sesión, el crío dice algo como, es que mi papá me dijo que tengo que contar que mamá grita todo el tiempo y que no me da de comer. Silencio incómodo. La psicóloga le pregunta, ¿te lo dijo con esas palabras? El niño abre la mochila, saca un folio arrugado y dice, no, me lo escribió por si se me olvidaba. El folio tenía el logo de la empresa donde trabaja mi cliente, su propio nombre en el encabezado, porque imprimió desde la oficina, y una lista con guiones. 1. Decir que mamá grita mucho. 2. Decir que mamá no te deja ver a papá. 3. Si te preguntan, llorar un poco. 4. No contar que jugamos a la consola mientras haces deberes. Esa hoja acaba en el informe de la psicóloga, y por supuesto, en manos del juez. De repente la narrativa cambia. Ya no somos el padre responsable que lucha por ver a su hijo, sino el adulto que manipula y presiona al menor para mentir. Cuando le pregunté cómo se le ocurrió algo así, me dijo muy serio, es que mi hijo es despistado. Tenía miedo de que se olvidara de los puntos importantes. Con esa pequeña genialidad, perdió cualquier posibilidad de custodia compartida, y le dejaron solo visitas supervisadas durante un buen tiempo. Historia 9. Soy abogado de accidentes de tráfico. Mi cliente había tenido un choque leve, pero la aseguradora contraria se negaba a pagar, así que demandamos. Él aseguraba tener dolores terribles, incapacidad para caminar largas distancias, imposibilidad de hacer deporte. Con los informes médicos adecuados, podíamos pelear por una indemnización decente. En el juicio, él entra con bastón, cojeando de forma dramática. La juez lo mira con evidente compasión. Declara que ya no puede ni subir escaleras sin morir de dolor. Todo muy cinematográfico. 2 semanas antes, le había preguntado si hacía alguna actividad física. Me dijo, no, doctora, ni soñar, apenas puedo moverme. Le creí. Error. La parte contraria contrata a un detective privado. Cuando llega el día de la vista principal, el abogado contrario pide reproducir un vídeo. Y ahí aparece mi cliente, sin bastón, participando en una carrera popular del barrio,
con dorsal, camiseta del club y todo. Se ve perfectamente cómo corre, salta, levanta los brazos al cruzar la meta. La fecha en el vídeo: 3 días antes de la primera audiencia. Para rematar, la organización publicó fotos en su página con el título "Nuestro campeón vuelve a las pistas después de su lesión". Entre los comentarios, mi cliente: dolores superados, nada me detiene. La juez, que ya estaba perdiendo la paciencia, le pregunta: ¿es usted el del vídeo? Él intenta decir que solo corría unos metros por probar, pero se le ve en varios ángulos. No solo perdimos la indemnización, sino que la juez ordenó valorar una posible denuncia por estafa a la aseguradora. Cuando salimos, me dice indignado: ¿quién iba a pensar que alguien iba a grabar una carrera de barrio? Hermano, había cronometraje, fotos oficiales y un speaker diciendo tu nombre por megafonía. Historia 10. Soy abogado fiscal y defendía a un empresario investigado por fraude tributario. La cantidad en discusión no era pequeña, pero tampoco gigantesca. Con buena negociación podíamos llegar a un acuerdo, pagar una multa y evitar la cárcel. Le dije con todas las letras: no destruyas documentos, no toques las facturas, no intentes arreglar la contabilidad. Si lo haces, pasamos de un problema administrativo a un delito serio. Él asentía, muy digno: doctor, yo confío en usted. Haré todo como diga. Llega el día en que la agencia tributaria va a hacer un registro en su nave. Lo acompaño. Nada más entrar, huele a humo raro. En una esquina del almacén, un bidón metálico con papeles chamuscados todavía humeando. Uno de los inspectores se queda mirándolo como en cámara lenta. Saca unas pinzas y empieza a retirar trozos de factura medio quemados, con el nombre de la empresa bien visible. Yo lo miro con ojos de: por favor, dime que esto estaba aquí por un accidente. El inspector pregunta cuándo se hizo ese fuego. Mi cliente responde: eso. Ayer por la tarde, estaba haciendo limpieza de archivo, cosas viejas que ya no valen. La agencia pide inmediatamente intervención de la policía por posible destrucción de pruebas. Más tarde, revisando las cámaras de seguridad, que mi cliente, por suerte para la justicia y mala suerte para él, había olvidado apagar, se le ve echando cajas enteras de documentos al bidón a última hora, el mismo día en que recibió la notificación oficial de la inspección. En la grabación, mientras tira papeles, dice mirándose al móvil: si no hay papeles, no hay delito, ¿no? Esa frase, con audio claro, terminó reproducida en sala. Adiós acuerdo, adiós solo multa. Pasamos a juicio penal pleno. Cuando le expliqué que él mismo había convertido un problema solucionable en un desastre criminal, solo respondió: pero usted dijo que lo importante era que no encontraran nada raro. Yo solo me aseguré de eso. No, campeón. Lo importante era precisamente lo contrario. Historia once. Soy abogado penalista y defendía a un tipo acusado de estafa piramidal. El caso era complicado, pero teníamos una línea de defensa: presentar el negocio como inversión fallida, no como fraude deliberado. Había hueco para discutir la intención, y sin intención clara, la pena bajaba muchísimo. Le repetí 1000 veces: no uses la palabra estafa. No digas prometí rentabilidad garantizada. Habla de riesgo compartido, mercado volátil, mala suerte. Él asentía, muy aplicado. Llega el juicio. La fiscalía lo pinta como un genio del mal. Yo, en mi alegato, lo presento como un emprendedor torpe que se creyó más listo que el mercado. Parecía funcionar. El juez escuchaba con cara neutra, que ya es mucho. Y entonces mi cliente pide la palabra para aclarar un matiz. Error. El juez, amable, se la concede. Mi cliente se levanta, mira alrededor con pose de conferencia TED y suelta: a ver, con todo respeto, esto ni siquiera era una estafa grande comparada con lo que hacen los bancos. Silencio. Yo empiezo a notar cómo se me enfría la sangre. Él continúa: una estafita de andar por casa, la gente sabía que había riesgo. Y además, si fueran tan tontos como para creer que era dinero fácil, ¿es culpa mía? La fiscalía levanta una ceja, sonríe y pregunta: ¿acaba usted de admitir que era una estafa, aunque pequeña? Bueno, dice él, es un decir, ya sabe, marketing agresivo, estafa, como quieras llamarlo. Yo literalmente me quería fundir con la silla. Acabábamos de destruir, en 2 frases, toda la estrategia basada en la ausencia de intención. Pasamos de inversión fallida a estafita casera en boca del propio acusado. Al salir, todavía tuvo el descaro de decirme: creo que el juez agradeció mi sinceridad, ¿no? Sí, la agradeció tanto que lo condenó a la pena más cercana al máximo. Historia 12. Soy abogada de derecho laboral y representaba a una empresa pequeña demandada por despido improcedente. El ex empleado pedía una indemnización exagerada,
pero había margen para negociar. En privado, el abogado contrario me ofrece un acuerdo bastante razonable. Le digo a mi cliente, es un buen trato. Si lo firmamos hoy, te ahorras años de juicio. Me responde que necesita pensarlo una noche. Hasta ahí, normal. Lo que no es normal es lo que hace esa noche. El genio decide grabar un audio de 10 minutos para su grupo de WhatsApp de amigos empresarios. Ja, 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 ja. El pardillo ese cree que voy a pagarle tanto. Me hago el pobre delante de la jueza y listo. Total, si no acepta, lo arruino a base de recursos. No contento con eso, hace un pequeño vídeo en su despacho, riéndose del ex empleado, llamándolo llorón profesional, diciendo que siempre es fácil ganar cuando el otro no puede pagar abogados caros. Lo sube a su Instagram privado, pero con un pequeño detalle. El ex empleado seguía a su hija, que comparte sus historias. ¿Quién ve el vídeo? Exacto. ¿Quién se lo pasa a su abogado? Exacto. Al día siguiente, la otra parte llega furiosa, rompe cualquier ánimo de acuerdo y presenta el vídeo y el audio como muestra de la mala fe de la empresa. La jueza lo ve y cambia completamente de actitud. Veo que aquí no hay voluntad real de conciliar. En vez de un acuerdo razonable, mi cliente acabó con sentencia en contra, indemnización casi al máximo y una jugosa condena en costas. Cuando le pregunté por qué demonios hizo eso, me dijo, es que pensé que era un grupo privado, cosas de colegas. Hermano, la justicia laboral no entiende de cosas de colegas. Historia treche, soy abogado de defensa en un caso de allanamiento de morada. Mi cliente juraba que él no estaba en la casa, que era un caso de identidad equivocada. Había un margen. La descripción del intruso era difusa, y la hora exacta no estaba clara. Solo necesitábamos que su coartada fuera coherente. Me dice que esa noche estaba en casa de su nueva novia, viendo pelis. Le pregunto 20 veces si es cierto, si ella está dispuesta a declarar. Asiente, todo convencido. Construimos la defensa entera sobre esa coartada. Día del juicio. Su novia declara primero, sí, estaba conmigo toda la noche, desde las 10 hasta las 7 de la mañana. No se movió de mi casa. ¿Suena bien? Hasta que la fiscalía pide autorización para introducir nueva prueba digital. Resulta que la exnovia de mi cliente, todavía dolida, había aportado a la policía un hilo entero de WhatsApp y capturas de Uber. A las 2:30 de la madrugada, mi cliente le escribe a la ex, voy para tu casa, deja la ventana de la cocina abierta como antes. Registro de Uber. Viaje a la dirección de la ex a las 2:35. Cámaras de seguridad del edificio. Se ve su cara clarita entrando por el portal. El fiscal, con una calma que me mataba, pregunta, señor, ¿cómo pudo estar toda la noche en casa de su actual novia si a las 2:35 estaba entrando en el edificio de su ex? Mi cliente suelta. Bueno, fui un momento. Fueron solo un par de horas. Luego volví. Así, en 2 frases, destruyó su coartada y dejó en evidencia a la nueva novia, que acababa de mentir al juez. Pasamos de tener duda razonable a tener prueba de que miente y se movió exactamente a la zona del delito. Cuando le pregunté por qué no me contó eso, me contestó, porque quedaba feo decir que veía a las 2 al mismo tiempo. Pensé que no lo encontrarían. El karma tecnológico no perdona. Historia 14. Soy abogada de arrendamientos. Representaba a un inquilino al que el casero quería echar por supuestos destrozos en el piso. Mi estrategia era simple: demostrar que el piso ya estaba medio destrozado antes de que él entrara. Teníamos fotos del anuncio original donde se veían humedades y muebles viejos. No era un caso perfecto, pero se podía pelear. Le dije 1000 veces, no toques más el piso, no hagas reformas caseras, no intentes arreglar tú nada. Si rompes algo intentando arreglarlo, te lo van a cargar igual. Un mes antes del juicio, me llama el casero diciendo que el techo del baño se había venido abajo. Yo casi me muero. Le pregunto a mi cliente qué pasó. Me dice, muy tranquilo, nada. Intenté arreglar una pequeña gotera yo mismo para quedar bien. Día de la inspección judicial. Subimos al piso con el perito. El techo del baño está literalmente abierto. Se ven tuberías, cables, placas rotas. El perito pregunta qué ocurrió. Y mi cliente, sin el menor pudor, explica que vio un vídeo en YouTube sobre cómo encontrar una fuga de agua en casa, y decidió seguirlo. El vídeo recomendaba abrir un poco el falso techo para detectar la fuga. Él, como no tenía herramientas profesionales, lo hizo a golpes con un martillo. En una esquina del baño, todavía está el móvil apoyado con el vídeo pausado, y una escalera plegable con restos de yeso. El perito se queda en shock. El casero pone cara de «Gracias, universo». En su informe, el perito pone que parte de los daños son claramente consecuencia de intervención amateur imprudente del inquilino.
Eso, sumado a otras pequeñas joyas, puerta arrancada porque se quedó trabada, enchufe negro porque quise cambiarlo yo, hizo que el juez comprara sin problema la versión del casero. Cuando le dije que había convertido un caso discutible en un desastre, solo respondió, pero al menos intenté ahorrar dinero a todos, ¿no? Sí, ahorraste tanto que salió carísimo. Historia 15. Soy abogado de familia y llevaba un caso de pensión alimenticia. Mi cliente, padre, insistía en que no podía pagar lo que pedía la madre porque apenas llegaba a fin de mes. En papeles, su salario era modesto y sus cuentas corrientes mostraban poco movimiento. Teníamos posibilidades de que el juez ajustara la pensión a algo razonable. Le pregunté claramente, ¿tienes alguna otra fuente de ingresos? Cash, trabajos en negro, criptos, lo que sea. Si lo sabemos, lo manejamos. Si no lo dices y lo descubren, estás muerto. Nada, doctor, soy pobre humilde. Llega el juicio. Todo tranquilo, hasta que la abogada de la madre pide introducir como prueba el Instagram de mi cliente. Yo ya sentí el desastre viniendo. Resulta que el señor llevaba meses subiendo reels motivacionales sobre cómo hacerse rico con trading y mi vida de libertad financiera. Vídeos en un coche deportivo alquilado, champán, relojes caros, viajes. En una de las historias, él mismo dice, dejé el trabajo de esclavo. Ahora gano en un día lo que antes en un mes. Si yo puedo, tú también puedes. Mi intento de explicar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad se fue a la basura cuando la abogada contraria mostró capturas de una web donde él vendía cursos de trading a 1,000 euros el paquete, con su nombre completo, reclamando ingresos constantes de 5 cifras al mes. El juez le pregunta, entonces, ¿miente usted en Internet o miente aquí sobre sus ingresos? Y mi cliente, en modo sinceridad selectiva, responde, bueno, en Internet se exagera un poco, pero sí que gano más de lo que sale en nómina. Listo. Acabábamos de admitir ingresos no declarados delante de un juez de familia, que además remitió el caso a Hacienda. La pensión se fijó mucho más alta de lo que habríamos conseguido si hubiera sido transparente desde el principio. Cuando salimos, me dice, dolido, ¿y ahora qué hago con mi imagen de gurú financiero? Yo solo pensé, quizá empezar por ser menos gurú y más padre responsable. Historia 16. Soy abogado penalista y representaba a un tipo acusado de violencia doméstica. El caso era feo, pero teníamos algo a nuestro favor. La víctima no quería declarar. El informe médico era antiguo, y la fiscalía estaba dispuesta a negociar una suspensión de pena siempre que él pareciera mínimamente responsable. Terapia, alcohol cero, y sobre todo, respetar la orden de alejamiento. Se lo expliqué como a un niño. No la llames, no la escribas, no te acerques, no la visites por amor. Si cumples, probablemente evitemos la cárcel. Sí, doctor, lo tengo clarísimo. Día de juicio. Estoy en la puerta del juzgado cuando veo a una pareja tambaleándose, riéndose a carcajadas, con 2 latas de cerveza en la mano. Tardan unos segundos en reconocerme. Es mi cliente, con la víctima. Abrazados, borrachos. Ella con un chupetón morado en el cuello, él con una camiseta que decía, si está celosa, es porque me ama. Ya dentro, el guardia de seguridad les hace soplar porque literalmente huelen a bar. Dan positivo en alcohol. A primera hora de la mañana. El juez entra en sala, nos mira el informe de entrada y pregunta, ¿es cierto que han venido juntos, bebiendo, pese a una orden de alejamiento y prohibición expresa de consumo de alcohol? Intento intervenir, pero mi cliente se adelanta. Señoría, es que nos echábamos de menos. Además, si venimos juntos es buena señal, ¿no? Significa que ya no hay problema. La fiscalía pide inmediatamente revocación de cualquier acuerdo y prisión preventiva por quebrantamiento de medida cautelar. El juez, con cara de «no puedo creer esto», accede. Cuando lo llevan detenido, todavía tiene tiempo de decirme, pero yo pensé que vernos demostraba que todo estaba arreglado. Eso tenía que ayudar. No, campeón. Te presentaste al juicio de violencia de género, violando todas las condiciones que evitaban que fueras a la cárcel. Historia 17. Soy abogada de extranjería y llevaba un caso de asilo político. Mi cliente decía haber sido perseguido por sus ideas opositoras, que había sufrido amenazas, que lo querían meter preso en su país por protestar contra el gobierno. La historia, aunque un poco teatral, era creíble. Teníamos recortes de periódicos locales, un par de fotos en manifestaciones, cosas así. Le insistí, no exageres, no inventes detalles. Si te pillan en una mentira, lo demás se contamina. Tranquila, doctora, es toda la verdad. Llega la entrevista larga con la oficina de asilo. Él cuenta su relato con lágrimas. Habla de estar marcado por el régimen, de vivir escondido. Todo muy dramático.
El funcionario escucha, toma notas. Todo podría haber pasado. Un mes después, recibimos un requerimiento. Se invita al solicitante a aclarar ciertas contradicciones encontradas en su declaración. Nos presentan un dossier con fotos de su Facebook abiertas al público. En ellas aparece, pocos meses antes de huir, posando sonriente en varios actos del partido oficialista. En una foto está literalmente en un estrado, con una camiseta de la campaña del presidente, sujetando un micrófono. El pie de foto, orgulloso de apoyar a nuestro líder, el único que nos da estabilidad. Y con él siempre. En otra, recibiendo un diploma de reconocimiento de manos de un ministro regional. En los comentarios, amigos le escriben, ojalá nos recomiendes cuando entres al gobierno, y él contesta, para eso estamos los leales. El funcionario le pregunta, en la siguiente comparecencia, ¿cómo concilia estas fotos de usted apoyando al gobierno con su relato de perseguido político? Y mi cliente suelta, totalmente en serio. Bueno, tenía que infiltrarme, ¿no? Era como una misión secreta. La cara del funcionario fue un poema. Al final, en la resolución, literalmente le niegan el asilo por falta total de credibilidad. Cuando le pregunto por qué nunca me habló de esas fotos, me responde, porque pensé que nadie se iba a poner a revisar Facebook tan atrás. Además, borrar todo daba pereza. Pereza le va a dar ahora encontrar otro país que se trague su misión secreta. Historia 18. Soy abogado civil y representaba a una señora mayor en una demanda por responsabilidad médica. Ella aseguraba que un cirujano le había dejado una cicatriz horrible y dolores permanentes tras una operación sencilla. Los informes médicos eran ambiguos. No era un caso seguro, pero el hospital estaba dispuesto a negociar algo para evitar publicidad negativa. La clave era que ella se mostrara como víctima prudente, que confió en el médico y sufrió por culpa de una mala praxis, no por sus propias decisiones. Le dije, no haga nada raro, no se meta en foros a insultar al médico, no lo amenace. Si empiezan a verla como una acosadora, se acabó la simpatía. Todo iba relativamente bien, hasta que el asesor jurídico del hospital aparece con una carpeta llena de capturas de comentarios en Facebook y en un foro de salud. Resulta que mi clienta, bajo su propio nombre, había estado escribiendo cosas como, ese carnicero merece que alguien le corte las manos. Yo misma lo haría si pudiera. Si no me pagan, voy a ir al periódico y decir que acosa pacientes, aunque no sea verdad, a ver cómo le gusta eso. Pero lo verdaderamente absurdo fue lo que hizo en la revisión médica ordenada por el juez. El perito le pide que describa su dolor. Ella, que había leído en internet sobre síntomas incapacitantes, decide actuar. Se tira al suelo de la consulta, empieza a gritar como si le estuvieran arrancando un órgano, y de paso simula un desmayo. El problema es que se desmaya, de verdad. Se golpea la cabeza y hay que llamar a urgencias. En el informe, el perito indica que sus síntomas parecen sobreactuados y no guardan coherencia con las lesiones objetivas, y que el episodio de desmayo probablemente se debe al esfuerzo por hiperventilar y gritar, más que a una patología real. En juicio, el abogado del hospital combina el informe del perito con sus comentarios sanguinarios en Internet. Resultado: el juez termina más preocupado por la agresividad de mi clienta que por la supuesta negligencia médica. Ella sale indignadísima, todo por querer que se tomaran en serio mi dolor. Yo solo pude decirle, había maneras menos teatrales de hacerlo. Historia 19. Soy abogado mercantil y defendía a un emprendedor en una disputa entre socios. Él aseguraba haber creado solo el software de la empresa y que el otro socio era un aprovechado que no había escrito ni una línea de código. Pedíamos que se le reconociera como único autor intelectual y se quedara con la mayoría de la compañía. Reviso documentos, repositorios, contratos. Todo medio desordenado, pero no imposible. Le pregunto, ¿hay algo público donde tú reconozcas el trabajo del otro? Entrevistas, charlas, lo que sea. No, doctor. Yo siempre he dejado claro que el cerebro soy yo. Entra en juego el abogado contrario con una sonrisa muy peligrosa. Pide al juez poner un vídeo de YouTube en la pantalla de sala. Es una charla de hace unos años en un evento de startups. En el escenario, mi cliente, micrófono en mano, dice, textualmente, yo solo tuve la idea. El verdadero genio que hizo que todo esto funcione es mi socio, que programó el motor entero desde cero. Sin él, no habría producto. El público aplaude. Él se gira hacia su socio, le da una palmadita en la espalda y añade, yo soy más de hablar. Él es el que trabaja de verdad. Ja, 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 ja. Silencio absoluto en sala. El juez le pregunta, ¿es usted la persona del vídeo? Sí, pero era modestia, usted sabe. Yo también programé algo. ¿Algo como el motor entero desde cero?
Luego aparecen correos donde mi cliente le escribe al socio: menos mal que tú entiendes este código, yo me pierdo. Con eso, nuestra narrativa de yo soy el autor único se derrumba. No solo no conseguimos que le reconozcan la autoría exclusiva, sino que el juez termina concluyendo que los derechos son compartidos y que mi cliente actuó de mala fe intentando expulsar al otro. Al salir me dice, es que en las charlas hay que exagerar un poco la historia. Queda mejor. Sí, quedó tan mejor que ahora ese vídeo es básicamente la bala de plata de tu ex socio.